más. Y seguirán pasando. Pero gracias a Dios estamos aquí. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 9, 14 al 15. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tomen su asiento. El versículo número 15 expresa, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos un mensaje, la libertad de la resurrección del Señor, la Pascua y el nuevo pacto. Es claro y evidente que cuando se hace un testamento, es necesario que para que el testamento funcione y tenga la resonancia y la efectividad legal y civil, es necesario que haya muerte del testador, o sea, del que está dando la herencia, para quien va a corresponder todos los beneficios que están escritos en aquel testamento. Nosotros usamos testamentos civiles y por lo tanto se deja ordenado para que no tenga uno complicaciones o también haya malas interpretaciones de la asignación de la herencia que se nos da. El poder de Dios, a través de su palabra, hablaba acerca de un primer pacto, y también ese primer pacto lo establece Dios en una forma directa, no ausente, sino directa a un pueblo llamado Israel. Y de allí también había corazones que abrazaban la fe y la fe del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le da una herencia. Y este nuevo pacto, la herencia es la libertad física, la libertad real de poder recibir el beneficio de no ser un esclavo, porque este pueblo, de antemano había una profecía, una anunciación, que descendiendo a Egipto habían de ser esclavos, porque aquel que había sido beneficiado por las promesas de Dios, que también fue llamado amigo de Dios, que fue Abraham, él recibió de parte de Dios una anunciación de que su pueblo, así como sería también como la arena del mar, así también sería esclavizado por más de 400 años. Descendieron a Egipto. El descender a Egipto es el bienestar real que en ese tiempo había, porque había una hambre muy grande. Pero llegar a Egipto era, en este caso, el poder decir, ya llegué a un lugar donde puedo estar tranquilo. Y por eso hemos visto nosotros los asuntos de la migración de personas que buscan siempre un bienestar, un mejor bien. Y muchas veces, como expresaba en el testimonio, había jóvenes que querían salir de los problemas, pero en una puerta falsa, saliendo a otros lugares, tal vez buscando un bienestar, pero ustedes saben que en la calle y en el mundo solamente hay dos condiciones: el engaño y completamente la muerte. Allí está, y se cae en problema sobre problema, en destrucción
sobre destrucción y en abismo sobre también más abismo profundo. En el mundo solamente existe eso. Pero aparentemente ese es el confort, es la alegría. Descender a Egipto, es decir, yo hago lo que quiero, voy a progresar y sin Dios y sin que nadie me esté corrigiendo. Así es la idea en muchos corazones. Pero la Pascua marca el primer punto, un punto de libertad, sí, para un pueblo esclavizado como también en las personas. Nosotros decimos, me voy a ir de mi casa. La gente dice, me voy a ir de mi casa. Porque en tu casa hay disciplina, porque en tu casa hay orden, porque en tu casa hay corrección, porque en tu casa hay dos personas muy especiales, tu papá y tu mamá, y si no está tu papá o está tu mamá, pero son personas que Dios puso como ancla de bendición para la corrección de nuestras vidas. Allí está. Y yo bendigo al Señor porque tuve un hogar, y tuve dos padres que siempre me corregían y si es posible me jalaban bien las orejas para que entendiera. Y hoy le agradezco a Dios por esos jalones de oreja y de esa disciplina, porque un hogar es una bendición. También la Pascua judía era como un hogar. En un hogar donde había dolor, aflicción, pero había una esperanza de fe. Por más de 400 años esperaron que Dios vendría a libertarles. Y es una historia precisamente de liberación, de cambio, que cambió el mundo de ese momento. Porque, recuerden, cuando tú llegas al confort y no hay nada de disciplina y no hay nada de orden, el mundo te abriga, pero también para esclavizarte nuevamente. ¿De qué sirve el mundo? Se va a Estados Unidos, se va a China o se va a Japón, o a donde se vayan, y piensan que ahí está toda la prosperidad, matan esperanzas, el ambiente les abraza, y al rato de tu familia ni te acuerdas, o mucha gente ha muerto porque ya no se encontraron. Esa es la esclavitud y eso es caer en Egipto, en el confort falso. Por eso hay ocasiones que a mí me decían, hermano, me voy a ir a Estados Unidos. Sí, le digo, te vas, si Dios te lleva ahí, que Dios te lleve. Pero si Dios no te lleva, entonces ¿para qué vas a una esclavitud, man? Gracias a Dios han regresado porque hemos orado, pero al final les digo, no vuelvas a hacer eso, porque Dios está aquí y Dios está allá. La libertad en Dios es una libertad que nos permite no esclavizarnos, ni tampoco someternos a otras normas, sino a darnos una realidad de propósito, de principio, porque tú tienes un principio y un propósito en Dios, anunciar y vivir y recibir la herencia. No es una herencia aquí, sino una herencia eterna. Pero lo más grande es la libertad. La libertad que se sujeta a una ley. No hay libertad si no se sujeta a una norma, porque libertad está sujeta al orden. En lo que no está sujeto al orden es el libertinaje. Por eso, la Pascua, para nosotros, al entenderla para el pueblo de Israel, fue la libertad al mundo. Aquí en Hebreos también 10, 15 y 16 dice así, de la siguiente manera. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este pacto era un pacto de paz. No podía haber sido de otra forma. Libertad, pero también poner entendimiento. Lo pondré en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Usted se va
y usted platica con alguien, oye, en busca de Dios, si hay algo de entendimiento, más que todavía está esclavizado el corazón y la mente. Por eso era necesario que dentro del dolor y la esclavitud se valore la libertad, mas cuando se está en un punto intermedio, y ese punto intermedio en el cual es, y a veces muchos lo llamamos mediocridad, estás entre sí busco, no busco, hay a veces que hago, hay a veces que no hago. Así le pasaba al pueblo de Israel. Anhelaban la libertad, pero también estaban contentos con estar comiendo lo que les daban los egipcios en su esclavitud. Hasta que llegó un mensaje claro que era el tiempo de la libertad. Por eso hay dos historias diferentes, profundamente conectadas, que revelan algo hermoso sobre el corazón de Dios. Hebreos 9:28 expresa, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No nada más somos nosotros. El anunciar nosotros el poder del Evangelio es para todas las personas en el mundo. Bendigo a Dios porque el Señor nos ha puesto aquí. No importa que seamos 2 o 3. Lo importante es que entendamos que Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Que sea, aparecerá como juez sin relación con el pecado. Ahora es tiempo de salvación. La Pascua significa Pesaj. Era necesario que el fundamento de esta enseñanza no se hace si no hay una causa. Y la causa, hermanos, comienza en Egipto, en medio de una esclavitud, pero también de un supuesto confort. El problema que causó Israel era que era necesario que se estuviera un tiempo en Egipto, pero que no se quedara. El asunto es cuando nos quedamos, cuando te quedas allí contemplando entre sí y no el pecado. Lo mismo le pasó a Lot. Él escogió Sodoma y Gomorra para vivir y sus proyectos de vida, y él estaba en contra de todas las prácticas, pero se quedó allí hasta que tuvo que llegar la mano directa de Dios para rescatarlo, y aún así no quería ser rescatado con su familia. Su familia no quería ser rescatada, ni yernos, ni pretendientes de sus hijas, y solamente tuvo que salir así. El problema es cuando nos quedamos en el confort del mundo. Todo lo que nos dice, pues sí, te gusta escuchar esto, te gusta ver aquello. Entonces, esta esclavitud a veces te hace conformista. Pero la siguiente parte también, la otra comienza en una cruz. Y el segundo pacto termina en una tumba vacía. Porque era necesario que todo esto aconteciera para que entendiésemos que estamos en un último tiempo, hermanos. Yo me alegro por haber conocido y amado al Señor Jesús. Me siento agradecido en este momento con Dios, porque la vida es hermosa, pero la vida más en Cristo. La decisión es cada uno de nosotros, es personal. Y cuando tenemos la relación entre la primera Pascua, que fue para los judíos, y se relaciona con nosotros también, porque tú buscas el Evangelio, pero a veces estás con un pie en Egipto y con un pie en el Mar Rojo. O sea, queremos salir y no queremos salir. No decidimos. Pero es necesario que llegue Cristo para rescatarnos. Decídete. Qué bueno que nos hemos decidido por Cristo, para ya no andar
para ya no andar en cierto modo en una indecisión, en un punto intermedio. Me quedo en medio. No te puedes quedar en medio, porque rápidamente el Señor te dijo, vente para acá, vente a la salvación. Te estoy dando un rescate, te estoy arrancando de esa condición. Y así no la pasamos. El mundo así se la pasa. Entre temo de Dios y como no, hago mis oraciones, hago mis predicaciones, hago todos mis caminos, pero en una confusión y en también un punto intermedio que no es el que Dios agrada. Por esta razón, hermanos, el pueblo de Israel nos enseña que salieron de la esclavitud, pero también salieron, era un tiempo de libertad, pero todavía eran esclavos de mente y de corazón. Y en ocasiones también nos pasa lo mismo. Somos esclavos de mente y corazón. Es que quiero ser esto, quiero ser aquello, quiero ser más acá, quiero hacer esto más. Y el Señor nos dice, si Dios quiere. Y el Señor nos dice claramente, sin mí nada podréis hacer. Entonces es necesario que entendamos nuestro corazón. El Salmo 119:15 nos va expresando que nuestra mente ya no debe de estar extraviada. Nuestra mente no debe de extraviarse más. ¿Por qué? El Salmo 119:15 expresa así, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Al tener nosotros el conocimiento del Señor, no nada más es decir, yo voy al templo, voy a buscar, sino que ya debe de ser nuestro corazón en una firmeza y en una seguridad en las promesas del Señor, porque dice, en tus mandamientos meditaré. La enseñanza de un padre a un hijo es esencial, pero más arrastra el mensaje por cuando nos ven buscando de Dios. Yo recibí una enseñanza de un padre, de una madre, que también me exhortaba y me llevaba y me arrastraba al evangelio, juntamente con mi familia. No me decía, quédate ahí, quédate aquí, porque yo entendía el camino de mi padre. Mi padre era completamente sin Dios y sin esperanza. Yo lo veía cuando venía de sus borracheras, yo lo veía cuando venía y causaba tantos problemas. Yo pensé que iba a ser un domingo de paz y era un domingo de puro catástrofe. Pero cuando él entendió el mensaje del evangelio, cuando él recibió el poder del evangelio, él me enseñaba, no hagas esto, no vuelvas a esto. Él me lo enseñaba. Por eso era tanto su interés de que sus hijos no fueran a caer en lo mismo. Lamentablemente cada uno cae, porque también uno quiere conocer al mundo, conocer Egipto. Queremos conocer Egipto. Caemos, a veces no caemos tan profundo, pero también al fin el caer en Egipto nos lastima, nos esclaviza. Así era el testimonio. Por eso, hace miles de años el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Nehemías 9:27. La esclavitud sigue muchas veces en nuestro corazón, en nuestras mentes. ¿De qué sirve que tienes el conocimiento de un Dios todopoderoso y piensas que el tiempo te va a esperar y el tiempo ya no te va a esperar? Vean ustedes. Hace 40 años no tenía canas, hoy ya las tengo. Y gracias a Dios por ello. Antes no tenía arrugas, hoy las tengo y pues gracias a Dios por ello. Antes no tenía tantos achaques, ahora gracias a Dios por ello. Porque yo sé que un tiempo, cuando llegue el mensaje de ese cumplimiento, tendremos, como dijo el Señor, nuevos cielos y nuevas tierras, también nuevo cuerpo. Amén. Ya el cuerpo achacoso se va a quedar. Nehemías 9:27 dice así, es una expresión, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas
y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, y hicieron grandes abominaciones. Entonces nos dice el versículo 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Todavía ahorita hay mensaje de clamor. Cuando vienes a orar, no importa lo que has hecho, te envía un Salvador, un mensaje por un niño, por una predicación, por un canto, por lo que sea, te manda un mensaje de salvación. Vuelve al perdón y a la bendición de paz. Entonces, allí andamos, los jóvenes, adolescentes, los niños, que bueno, queremos experimentar el estar caminando en Egipto, sí, pero cada uno usa su libre albedrío, pero cada uno debe de ser consciente que descender a Egipto es descender a una esclavitud segura. Por eso el Señor mandó la esperanza. Por eso el Señor manda un mensaje. ¿Cómo mantenerte firme? Entendiendo y comprendiendo que también debes de platicar con Dios. No tenían libertad, ni futuro ni esperanza. Y lo mismo nos sucede. No hay libertad, ni futuro, ni esperanza cuando estamos sin Dios. Era una vida dura y pesada. Entonces Dios levantó a Moisés y prometió liberar a su pueblo. Siempre Dios ha estado preparado y presente para liberar nuestras vidas. Siempre ha estado. A su familia que ahorita está en casa, o está en el hospital, o está en la cárcel, o está en diferentes lugares. Hermanos, hay tantas cosas tan tristes, pero Dios ha sido fiel. La última noche antes de salir de Egipto, ocurrió algo que cambió la historia. Dios pidió a cada familia que sacrificara un cordero sin defecto. Pidió algo. Y nosotros también aquí el Señor nos pide, si sacrifica algo. Usted quiere decir que te presentes tú. Las familias presentaron un cordero, les costó, sin defecto, y pusiera su sangre en los postes de su puerta para que pasase el juicio. La Pascua significa que pasó un juicio. Ojalá vamos entendiendo. La Pascua primera pasó un juicio. El juicio del ángel, el ángel de la muerte. Pero por la sangre de ese cordero en las puertas no pasó. Esa noche, cuando pasó el juicio sobre Egipto, la casa tenía la sangre del cordero, fueron protegidos por el mandamiento y la meditación de las palabras de Dios, los que hicieron caso. Porque también me supongo que muchos no quisieron hacer caso y sufrieron las consecuencias de la muerte. Por esta razón se llamó Pascua, porque el juicio pasó sobre esas casas. En nuestras noches también pasó una pandemia difícil, grave, afectó a muchos de los nuestros, muchos de nuestro pueblo, muchos en el mundo. Y estábamos en esta situación. Gracias a Dios se prepara la salvación. Vienen los nuevos medicamentos y gracias a Dios. Pero todos estábamos en un momento, hermanos, sacrificando tiempo. ¿Qué hizo usted en la pandemia? 2 años estuvimos guardados. 2 años que los muchachos empezaron también a decir, no puedo salir. ¿Qué pasa? Los niños saben qué pasó. Y más los que estamos ahorita. Ya pasó el tiempo. Pero bien, el juicio pasó. Y Dios hizo misericordia. Cada año los judíos celebran una fiesta para recordar que Dios los sacó de la esclavitud. En Hebreos 10:3,
cada año lo celebran y nosotros también, como les dimos, no cantamos también más las románticas, también las celebramos. Y dice así, Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, hermanos, al entender esta enseñanza, nos dice, en esta cena especial, recuerdan al cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. El cordero, recuerda el sacrificio que protegió a las familias de Israel. Gloria a Dios. Y a nosotros, la sangre de Jesucristo nos protege, nos limpia de todo pecado. Por eso, protegió a las familias de Israel. Muchos tenemos problemas, hermanos. Muchos tenemos necesidades. Nos protege. El día de viernes platicábamos en el hogar de nuestros hermanos. Cuando estamos sin Dios somos temerarios, nos arriesgamos a la muerte. Cuando somos sin Dios somos muy dementes. Estamos platicando con nuestros hermanos. Cuando estamos sin Dios, arriesgamos todas las cosas. De igual manera, hermanos, así hace el pecado. Somos sin mente. Pero cuando llega Cristo se sensibiliza nuestra vida porque empezamos a entender la importancia de no estar esclavos y dejas de ser temerario. Hay valentía nueva, pero no ser temerario o loco, sin mente. El Cordero recuerda el sacrificio que protegió a las familias de Israel. La sangre de Jesucristo hoy nos limpia y te has entendido. Esto es lo que Dios quiere de ti. El pan sin levadura simboliza la salida rápida de Egipto, cuando no hubo tiempo para el pan que fermentara. A veces nosotros salimos de tantas carreras, ¿cuántas cosas se nos olvidan cuando salimos de carrera? ¿Cuántas cosas se nos olvidan? Cuando estamos en una presión tremenda, se nos olvida todo. De igual manera, vámonos ya. Muchos no querían salirse. Por eso el pan es un pan sin levadura. Las hierbas amargas representan la dureza y el sufrimiento de la esclavitud que vivieron, porque se quedaron en el confort. Todo tiene un significado. Es una celebración de libertad. La resurrección también es una celebración de libertad. Y esta historia señala algo muy grande que vendrá después. Hebreos 8:13 nos expresa así. Al decir nuevo pacto, vienen nuevas cosas. Ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esa fue la aplicación de la ley. Hay muchas religiones que tratan de vivir un judaísmo de tomar leyes del sábado, los días de reposo, se exagera el sentimiento, hace una confusión de la vida cristiana. Y la palabra del Señor lo está diciendo muy claro, hermanos. El nuevo pacto ha dado por viejo el primero. ¿Por qué tienes que regresar? Hay iglesias cristianas que quieren regresar a un judaísmo que se habló en Hechos 15, en el cual muchos querían que se judaizara nuevamente a la vida de los nuevos cristianos, hasta que el Espíritu Santo en el nuevo pacto establece que no es así, sino hay un nuevo pacto, una nueva enseñanza, un nuevo pacto en Jesucristo, hermanos. Y por eso en Cristo tenemos paz. Muchos siglos después, en Jerusalén, mientras los judíos preparaban otra vez para celebrar la Pascua, ocurrió algo extraordinario. En una misma semana que ellos preparaban los panes sin levadura. Y en esa misma semana resulta
que sucede lo más portentoso, porque se pone el sello y el inicio del nuevo pacto, pero no en un pacto de acciones nada más, sino de una persona que entregó su vida por todo el mundo. El Señor Jesucristo fue arrestado, juzgado, crucificado, precisamente durante la semana de la Pascua judía. No lo quisieron conocer. Por eso el Señor lloró. Lloró cuando llega a Jerusalén y dice: matas a tus profetas. No entiendes el mensaje. Y nos dice la Escritura que lloró. Pero en esa misma semana también establece el Señor un nuevo pacto. El nuevo pacto que está hoy todavía vigente. La sangre de Jesucristo los limpia de toda maldad. Para los cristianos esto no es coincidencia. Así como en Egipto un cordero fue sacrificado para que la muerte pasara de largo, los cristianos creemos que el Señor Jesucristo se convirtió en el verdadero cordero, entregando su vida para traer perdón y reconciliación con Dios. Eso es lo que hizo el Señor. Él vino a traer perdón efectivo, ya no nada más por masa, sino en una forma individual. Para ti, para mí, el perdón de Dios es claro y poderoso. Por lo tanto, jamás dice: me acordaré de tus pecados. ¿Entiende eso, hermano? Todos hemos tenido muchos errores, No me digan que no han cometido errores. Yo he cometido muchos. Y que solamente le digo: Señor, ten piedad de mí. Dice el Señor, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor vino a traer perdón, reconciliación y paz. Pero aquí viene lo más especial. 3 días después, era necesario que estos dos pactos, y el pacto ahorita vigente, el Nuevo Testamento, por eso dijo el Señor: este es el nuevo pacto en mi sangre. 3 días después ocurrió lo que nadie esperaba: la resurrección del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. El Señor Jesús había resucitado, razón por la cual los cristianos celebramos la Pascua de una manera distinta. Nosotros la celebramos de manera distinta. Romanos 6:9. Y en una forma distinta, porque es una expresión y realidad y también beneficio. La Biblia nos dice de grande triunfo, de grande libertad permanente para todos nosotros. En Romanos 6:9 nos dice así la palabra del Señor: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso, hermanos, y en 1 Corintios 15:20, que también es una cita que nos sentimos muy contentos, ya no se enseñorea más la muerte de él. 15:20 nos dice, en una expresión clara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Vuelvo a repetir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Ya no sacrificamos un cordero, ni repetimos un ritual antiguo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, nuestro corazón está entendiendo que es personal.
No dejes que el tiempo te ahogue. Volvemos a repetir Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, hermanos, nosotros celebramos con todo nuestro corazón la victoria que Cristo tiene sobre el pecado y la muerte. Es lo que celebramos. Por eso esta reunión, esta mañana, nos dice así en 1 Corintios 15:57. Hermanos, algún día nos tendremos que ir, vamos a enfermar, vamos a estar afligidos por las enfermedades, pero no tenga temor. El Señor nos está diciendo que cuando llegue nuestro tiempo, tendremos una bendición más poderosa. Nos dice así: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo somos más que vencedores, porque la resurrección es la victoria de Cristo para todos nosotros. Por esto, hermanos, gracias a Dios por estos momentos tan especiales. Hasta aquí nuestro corazón victorioso y alegre. Pero en este momento, yo quisiera invitar, y yo quisiera transmitirles, hermanos, que Dios está aquí con nosotros. Y que si tu corazón le dijera: Señor, yo quiero más de tu presencia. Que si tú dijeras en tu corazón: gracias por la victoria. A veces me siento triste, Señor. A veces me siento solo. Pero tú estás aquí conmigo. Hermanos, es en este momento en el cual el Señor nos da un triunfo. Porque todos en algún momento de la vida sentimos que estamos luchando contra algo que nos pesa. El peso de la culpa, el peso del pasado, los errores que hemos tenido, el miedo de la inseguridad o las heridas que todavía llevamos dentro. Pero en esta hora, aquí está Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, y que ahora nos dice: ven y clama a mí. Háblale a tu corazón y dile: Señor, ven a mi vida. Aquí estamos todos nosotros, Señor, en esta bendición. Estaremos próximamente un año, no lo sé, Señor. Pero te pido, Señor, que tu presencia nos limpie en esta hora. Hemos sido, Señor, de mucho confort en Egipto. Pero estos mensajes, Señor, la vida eterna es una realidad para todos nosotros. Y por esto la libertad de la resurrección del Señor es una bendición de los nuevos, en el nuevo pacto. Muchas gracias te doy, Señor. Si alguno de mis hermanos arrastra los errores del pasado, si alguno ha cometido, Señor, una distancia y tiene miedo, alguno también, Señor, tú nos estás diciendo aquí que estás aquí con nosotros. Aviva nuestro corazón y permítenos, Señor, honrarte con todas las fuerzas de nuestra vida, porque tú eres fiel y precioso en nuestro ser. Bendice a nuestros niños que estén en esta reunión, Señor. Muchas gracias porque nos despertamos temprano, y gracias por la fresca de la mañana, porque podemos entender tu mensaje. Muchas gracias. Pero también ayúdanos como iglesia, Señor. Muchos están a nuestro alrededor, pero espera el corazón de nosotros, Señor. Permítenos vivir, Señor, con una vida que a ti te agrade. Y mi familia no ha querido, necesito poner más atención. Pero tú nos estás diciendo, Señor, que no cesemos de hablar. No podemos volver a donde caímos.
y tampoco en la desesperanza ni en la, Señor, desaliento. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu pueblo. Si alguno viene y escucha su voz, Señor, gracias, porque el primer pacto pasó, el segundo está vigente, pero también el segundo ya está establecido, vendrá sin relación con el pecado. Ahorita está la gracia tuya. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, porque cuando nosotros muramos y partamos de esta tierra, Señor, estaremos en el paraíso, porque es una promesa clara. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando regresemos contigo, nos resucitarás con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, Señor, que tú lo has marcado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, Señor, todo el mundo sigue en el confort del Egipto. Y también la iglesia cristiana muchas veces está en ese confort, pensando que el tiempo pasará, pero tú nos dices que no podemos estar a media tinta, ni tampoco podemos estar en un lugar intermedio. O nos limpias con tu sangre preciosa, o definitivamente no tenemos nada, Señor, porque estar en medio significa también estar del todo perdido. Oh Señor, tú nos has venido a rescatar. El mensaje del Evangelio, Señor, es una verdad para nosotros en esta hora. Y nuestros adolescentes oran a ti, nuestros jóvenes, nuestros niños, y nosotros como padres de familia. No vuelvas a Egipto, hijo. No vuelvas a Egipto, hija. Volvamos nuestra mirada, Señor, delante de ti, porque cuando caminamos contigo, pero yo sé que hoy hay un milagro, Señor, milagro de salvación. Señores, hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Si escuchamos tu voz, Señor, muchas gracias. Solo permítenos mantenernos firmes. Gracias por el perdón. Gracias por la libertad que nos has dado. Tú dices, Señor, si te place, da libertad a nuestro corazón, en salvación, en perdón. Y en salud también te lo pedimos. Muchas gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias te damos, Señor. Alabado seas, Señor. Hermanos, con toda confianza en el Señor, leemos una expresión que un hombre en su tribulación expresaba en medio de su tan grande tribulación. Job 19:25. Job 19:25. Alabamos al Señor. Bendito seas, Señor. Levantamos nuestra mano derecha y con toda confianza. Usted ha estado en luchas, ha estado en problemas, ha estado en necesidades. Job también estuvo igual y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Una vez más, yo sé que mi Redentor vive y al fin levantará sobre el polvo. Vamos a alabar al Señor con el himno que tomábamos en Jesucristo, mártir de paz. ¿Está feliz con la reflexión?